En la Argentina se está experimentando un fenómeno que puede ser también visto a nivel global, que tiene que ver con una extrema derecha y fascista que se alimenta, según creemos algunos, de la desilusión de los gobiernos populares, nacionales o progresistas. ¿Cuáles son algunas de las causas que usted ve para que esta extrema derecha pueda tener este caldo de cultivo y este crecimiento? La pregunta es más fácil enunciarla que responderla, porque parece sencilla, pero tiene una enorme cantidad de ángulos. Decía una politóloga, y yo me gusta mucho repetirlo, que cuando tienes frustración de clase, pero no tienes rencor de clase, desembocas en el fascismo. Es decir, estás enfadado o enfadada porque no te va bien, porque crees que no llegas, porque te comparas con otros y crees que es injusto lo que te pasa. Y como no lo aplicas tu frustración a donde corresponde y no regañas a un sistema económico, a una deuda que te dejó un gobierno anterior con el Fondo Monetario Internacional, a una subordinación histórica del país porque las élites lo han subordinado, si no aciertas a ubicar dónde está la responsabilidad, el penúltimo le va a echar la culpa al último. De ahí hay un desfiladero, ¿no?, hacia posiciones autoritarias que son también muy humanas, porque la extrema derecha te va a ofrecer una identidad, una patria excluyente, pero una patria, ¿no?, una patria que muchas veces es una patria de mierda. La España del fascismo es una España de mierda, pero te ofrecen una España con una bandera, con una disciplina, con un enemigo a quien odiar, a los inmigrantes, a la gente de izquierda, a las mujeres. Te entrega como la posibilidad de obtener botín, es decir, el botín sobre las mujeres, el botín sobre los inmigrantes, el botín sobre media Argentina o media España que les sobramos. Y por tanto, esa apelación, ¿no?, a lo más bajo del ser humano, que siempre lo tenemos ahí, esa apelación al demonio y no al ángel, es una constante, sobre todo en tiempos de crisis. Es decir, que cuando hay una crisis como en los años 30, como en los años 70, como ahora, siempre hay, y esto no es una cuestión de la teoría, es una cuestión de la práctica, siempre hay una respuesta autoritaria, generalizada. Y siempre nos encontramos con que el respectivo imperio siempre hace de las suyas. Es decir, siempre aprovecha estos momentos de crisis para, qué curioso, buscar siempre sectores de la extrema derecha que siempre están coordinados, en este caso con los Estados Unidos, de una manera evidente desde los años 70 del siglo pasado. Y todas las dictaduras, sean en Indonesia, en Egipto, en España, en donde fuere, siempre tenían esa aquiescencia, esa autorización por parte de los Estados Unidos, ¿no? Y por tanto, creo que como lectura de todo esto lo que tenemos que sacar es que los gobiernos progresistas, los gobiernos de cambio, los gobiernos nacional populares, no pueden gobernar igual que gobernarían la derecha. Porque entonces no dejamos más alternativa a la gente que votar a esos insiders que se presentan como outsiders, a esos que son muy gritones, que parece que van a prenderle fuego al sistema, pero es mentiras, como Hitler, que por la mañana agitaba la bandera de Alemania frente al Pacto de Versalles, pero por la noche se reunía con los banqueros y con los empresarios que habían empobrecido a su pueblo. ¿Cómo se hace entonces? Porque, ¿qué sucede en la Argentina? Hay un gran sector en la Argentina, creo que en España puede ser lo mismo, que esperaba otra cosa del gobierno del Frente de Todos, que esperaba una mayor distribución de la riqueza o una distribución más rápida, que esperaba quizás que los grupos hegemónicos y más poderosos hubieran perdido por lo menos una porción de poder. Es tan difícil porque siempre aparece el tema de la correlación de fuerza. Déjame contarte dos cosas. Una tiene que ver con la enumeración de las dificultades y de los obstáculos con que nos encontramos, que es real, que está ahí. Nosotros, a lo sumo, y con mucho esfuerzo, y con unos liderazgos que surgen cada muchísimo tiempo, ganamos las elecciones. Es decir, ganamos el gobierno, no ganamos el poder. El poder está en otro lado, el poder está en los medios de comunicación, está en Clarín, está en la banca, está en la jerarquía de la Iglesia que odia al Papa Francisco, porque el Papa Francisco es peligroso. El Papa Francisco está diciendo: no me maltraten a la naturaleza, no sean tan ricos, dejen algo para los pobres, no mientan, medios de comunicación, bolchevique, bolivariano, ¿no? Es una cosa como terrible. Es verdad que ellos tienen
ahora que la izquierda está jugando a la democracia liberal, ahora que la izquierda ha renunciado a la lucha armada, ahora que la izquierda ha renunciado al sabotaje, ha renunciado al activismo y a la violencia, y que se presenta a las elecciones y que respeta la división de poderes, y que no miente, y que no compra jueces, y que asume el resultado electoral, justo cuando la izquierda está asumiendo la democracia liberal, la derecha, que es la que se beneficia de la democracia liberal, hace trampas con la democracia liberal. Hace trampas con las elecciones, compra el voto, se hace amiga del narco, como hemos visto en Estados Unidos, perdón, en México con García Luna, ¿no? El número 2 de Felipe Calderón, compra jueces, compra policías, y llegado el caso, como pasó en Bolivia, está pasando en Perú, como hubiera pasado en Brasil si hubiera gobernado Trump en vez de Joe Biden, recurren directamente al golpismo clásico, porque la derecha solo juega a la democracia si están las cartas marcadas. Le diría para los politólogos que nos están escuchando que la derecha nunca juega a la democracia, juega a los gobiernos representativos, porque la democracia es otra cosa. La democracia implica un elemento de gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, como dijo Lincoln, que para ellos les parece un atentado a su propia manera de entender la democracia. Y te decía que te quería contar dos cosas, ¿no? Una es toda esta batería de problemas que tenemos, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es analizarlo y no estar llorando todo el santo día con las dificultades que tenemos, porque debiera formar parte del análisis, ¿no? Las dificultades son enormes, ¿no? Y nuestros antepasados lo tenían peor. Es decir, que la última vez que hubo un intento de gobierno para el pueblo en mi país, pues fusiló Franco a 200.000 personas. Hizo una guerra civil apoyado por Hitler y por Mussolini, ¿no? Entonces, eso está claro. Pero lo segundo que te quería decir es que tenemos que identificar trampas profundas que nos paralizan. Como en las películas, esos que de repente suena un gong y te paralizas, ¿no? Pues yo le diría a los argentinos y a las argentinas que quién ha construido el canon en este país para que los argentinos no confíen en ellos mismos ni en ellas mismas. ¿Quién construye los cánones en nuestros países? ¿Quién ha construido el canon en México? Como siempre les digo, para que piensen que los mexicanos son flojos, son tranzas, tienen que subordinarse al norte porque ellos no valen, están condenados por la historia. Es un discurso que allí, ese canon lo construye gente muy poderosa como Octavio Paz, pero que condena a ese pueblo a la subordinación. Y yo pregunto, ¿quién ha construido el canon? Igual hay que revisar a algunos padres de la patria, de la literatura y de la historia que hacen una lectura de los argentinos y las argentinas que les dice no tenemos nada que hacer, tenemos que subordinarnos, cada X tiempo tienen que matarnos. Cuidado, porque este es un discurso interesado que construyen las élites, que siempre en todos los países son los más antipatriotas que existen. Por tanto, te diría que uno de los elementos para solventar todo esto tiene que ver con hacer buenos diagnósticos. Cuando haces buenos diagnósticos, construyes bien tu mirada ideológica, construyes bien el horizonte hacia el cual quieres dirigirte, y también vas a tener una organización adecuada a esa claridad y a esa coherencia ideológica. Y al mismo tiempo te vas a dar cuenta de todas las minas personales que han dejado en la historia colocados los autores del canon para conseguir al final eso, para conseguir al final, ya que no les vas a votar nunca, que no votes tampoco a los gobiernos nacional populares o que te termines creyendo, ¿no?, las mentiras sofisticadas o burdas que construyen y que repiten hasta la saciedad en sus medios de comunicación en Argentina, en España, en Francia, en Italia y en todos los países del mundo. Porque, y perdona una respuesta tan larga, porque hay una internacional del odio, igual que hay una internacional de la mentira. Es decir, que lo que hace aquí Milei no lo hace solo. Forma parte de un entramado donde se alimentan entre ellos, donde se apoyan económicamente entre ellos y luego se lo devuelven. Cosas que si hiciéramos nosotros nos meterían en la cárcel, pero que ellos lo hacen constantemente. Y por eso lo que aquí hace Milei, igual que lo que hizo Kast en Chile, lo que hizo Bolsonaro, lo que hace Abascal, está alimentado por el trumpismo. Y tienen dinero suficiente. En España la Fundación FAES de José María Aznar alimenta todos estos movimientos que tienen como objetivo principal debilitar los argumentos y la fuerza de los que trabajan por las mayorías. Preguntas me surgen de lo que acaba de decir, entre otras, si se soluciona con, como fue un eslogan tan difundido en tantos años, militancia y educación, si se
esto que acaba de decir, por ejemplo. Yo añadiría una cosa ahí, que decía Gramsci, organizaos porque necesitamos toda vuestra fuerza, instruíos porque necesitamos toda vuestra inteligencia, y añadía uno tercero, que es donde yo creo que debilitan a la Argentina, porque decía Gramsci, conmoveos, porque necesitamos todo vuestro entusiasmo. Yo vengo diciendo, ayer lo contaba en la Exesma, que de las 4 cavidades del corazón, una la dediquemos a las instituciones. Los que dicen que no hagamos política nos mienten. Los pobres no tienen otra herramienta que los partidos políticos. Los ricos votan todos los malditos días. Y nosotros votamos una vez cada 4 años o cuando nos dejan, y para poder hacer campaña electoral o estamos juntos en un partido o no vamos a prosperar. Por tanto, una cavidad para las instituciones, otra para las calles. En las calles es donde el miedo cambia de bando. En las calles es donde tú puedes convertir las políticas públicas en hechos reales, donde puedes convertir la Constitución en hechos reales. Ahí es donde la correlación de fuerzas se mide de verdad. Una tercera para el relato, hay que militar en el relato. Y la cuarta, cavidad del corazón, siempre digo, para la alegría. Porque es que si estamos en la tristeza, si se ponen todos ustedes borgianos y tristes, ¿no? con la maldición del gaucho, pues no cambiamos las cosas. Tati Almeida me dijo en una entrevista, no te olvides nunca, Félix, que es militancia y joda. Que si no, te aburrís de la militancia y no aguantas. Una madre, dice eso, una madre de Plaza de Mayo. Si nunca te enfrentas a nadie tanto como a tu compañero de partido, decía Andreotti que hay amigos del alma, grandes amigos, conocidos, enemigos acérrimos, enemigos irreconciliables y compañeros de partido, ¿no? O sea, entonces, militar es complicado porque es realmente con quien convives, tienes primarias, anhelas un mismo puesto, es con quien realmente discrepas, y por eso la militancia reclama también inteligencia y alegría. O sea, yo creo que en los partidos políticos tendría que haber un elemento, ¿no?, que fuera el facilitador, ¿no? No es broma, es decir, que en muchos movimientos sociales en España, Ecologistas en Acción hizo la figura del facilitador matrimonial, ¿no? Porque tuvieron un conflicto muy grande y buscaron a un experto porque estuvieron a punto de romperse. Bueno, esas figuras igual tendríamos que pensarla para los partidos políticos. Sobre todo los progresistas, los nacionales, populares, que a veces nos hacemos tanta mala sangre con lo que vemos. Pero para terminar, a ver si usted lo decide, hablaba de la gente en las calles, ¿no? Y había alguien que decía que la verdadera política es la política internacional y que la gente en la calle es la que definía la correlación de fuerzas. Era el general Perón, ¿no? Desde Podemos, ¿qué coincidencias hay con lo que se llamaría la doctrina peronista, si es que las hay? O si es que se ha abrevado en lo que fue la doctrina peronista. Yo me acerqué mucho a Argentina con el proyecto K, que me parecía que era una actualización de una mirada nacional popular que no era tan heredera de un personaje del siglo XX que permitía que hubiera una izquierda, un centro y una extrema derecha, ¿no? y que desde mi perspectiva europea no siempre lo entendía. Yo decía en entrevistas que el peronismo para mí es un ovni, es un objeto político no identificado, ¿no? Es decir, una cosa que se mueve mucho y no terminas de identificarlo. Entonces, el movimiento K para mí fue muy esperanzador, porque mucha gente que puede estar por la emancipación, por lo nacional popular, pero no quiere identificarse con el peronismo, igual que en Europa hay mucha gente que se siente de izquierdas, pero no quiere identificarse con la Unión Soviética, ni quiere identificarse con el socialismo tradicional. Entonces, hay que dejar respirar para que gente que quiere estar con nosotros pueda venir en esa pluralidad del nuevo sujeto sin que le obliguemos a comulgar con nuestras ruedas de molino, por mucho que sean muy lógicas y las queramos mucho y las tengamos muy bien elaboradas, ¿no? En ese sentido, yo creo que el sujeto del siglo XXI es mucho más plural y hay que inventar cosas. Por ejemplo, el sujeto por excelencia en el siglo XXI, yo estoy convencido que van a ser las mujeres. Tanto Evita como Perón, como sujetos del siglo XX, el feminismo les pilla lejos. Tú puedes ahora reinventarlo y decir sí, pero seguramente hay cosas que no vas a poderlas solventar leyendo ni a Perón ni a Evita con toda su grandeza. Y por tanto es un elemento claro que hay que ir más allá, o el ecologismo, ¿no? Por eso digo que la mirada al pasado nos tiene que ayudar para entender que las preguntas siguen intactas.
pero las respuestas tienen que ser diferentes, ¿no? Y a mí me da un poco de rabia cuando el pasado se convierte en una losa que no te deja volar. Entonces, insisto, me pareció muy hermoso el proyecto K, porque era recuperar toda la parte emancipatoria, popular, de soberanía, de antiimperialismo que implica el peronismo, pero iba un poquito más allá. Y entonces seguramente me gusta a mí eso de ir siempre un poquito más allá. Es la mejor manera de terminar para mí. Muchas gracias. A vosotros.